noches, gente de YouTube, espero que estén bien. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio, o mejor dicho, voy a explicarles a cómo resolver un ejercicio del curso de resistencia de materiales. Muy bien, el enunciado nos dice: para la armadura tipo Baltimore, mostrada en la figura 1, todas sus barras son varillas hechas de la misma aleación, y los esfuerzos permisibles son de 70 megapascales en compresión y 80 megapascales en tensión. La carga aplicada P es de 15 kilonewtons. Y bien, ahí tenemos los datos, ¿no? Nos dan los esfuerzos permisibles, nos dan la carga P, y ahora nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde, es hallar las fuerzas para poder calcular las secciones transversales, ¿verdad? Nos dicen determinar A, las fuerzas, utilizando el método de cortes en las barras OE, DE y LK, e indicar si están en tensión o compresión. Y B, la sección transversal de las varillas previamente halladas sus fuerzas. Perfecto, acá tenemos el gráfico de la armadura tipo Baltimore. Acá sale figura 1. Y bueno, nos dicen 16 metros y que cada una, entre cada distancia, entre cada punto, va a haber una distancia de 2 metros. Ok, acá la altura es de 2 metros también. Y acá la altura completa es de 4 metros. Perfecto. También podemos ver, analizando, que va a haber un apoyo fijo y un apoyo móvil. Ok. Y entonces esto significa que, como ya saben, en los apoyos móviles siempre actúan dos reacciones, tanto una de vertical como una horizontal. Mientras que en la de rodillo, solamente una fuerza, la cual va a ser vertical, o sea, en el eje Y. Perfecto. Bien. Por cierto, acá un detalle, que el ejercicio originalmente del libro pide calcular la fuerza y la sección transversal de la varilla, pero se quedó en clase con el profesor de reemplazar la incógnita LE por DE. Esto debido a que la fuerza LE va a ser de 0, pero claramente también tenemos acá detallando que si una fuerza hallada, te piden hallar su sección transversal, pero la fuerza es 0, y ya saben que la ecuación del esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área. Pero bueno, acá no significa que el área vaya a ser 0 porque la fuerza es 0, sino es que claramente por cálculos va a dar 0, ¿no? Pero esto significa que el valor de esa fuerza, o sea, el valor del área calculado por la fuerza, no será de 0, sino que se reemplazaría por el valor del área mayor calculada de una barra. Es decir, por ejemplo, ¿no? Nos piden el área de la barra OE, DE y LK. Supongamos, ¿no? En el hipotético caso que OE valga 0. Por lo tanto, agarraría el área de una de estas dos, la cual sea la mayor. Bien, habiendo aclarado eso, nos vamos con la solución del ejercicio. Primero, hay que ser ordenados, ¿ok? En la solución de cada ejercicio, para que así pueda entender el resto, ¿no? Tus ideas y tus soluciones a cierto tipo de problemas. Bien, vamos primero con la pregunta A, que nos decían calcular las fuerzas utilizando el método de cortes en las barras OE, DE y LK. Lo primero que se debe realizar en un ejercicio tipo de estructuras, o bueno, en un ejercicio de resistencia de materiales, en este caso, ¿no? Aplicar el diagrama de cuerpo libre, en este caso, a toda la figura. Acá ya se ven más detalles, ¿verdad? Como las reacciones en el punto A, que si bien se ve un poquito chiquito, estas reacciones de acá, la reacción, por ejemplo, vertical y horizontal, que ya habíamos dicho, y en el punto I, que es un rodillo, nada más una reacción, la cual es vertical. Perfecto. Entonces, pasamos con el segundo punto. Después de realizar el diagrama de cuerpo libre, podemos hallar y ver las fuerzas, ¿no?, que salen de la estructura. Por lo tanto, ahora sí, podemos hallar los cálculos de las reacciones.
este caso vamos a ir primero por el cálculo de la reacción A, que como se dan cuenta es la única fuerza en su eje, es decir, es la única fuerza que sale del eje vertical, del eje X. No hay ni una otra sola fuerza. Por lo tanto, nosotros le vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X por el equilibrio, ¿verdad? Esto se debe a equilibrio, para la derecha serán de positivo. Pero como solamente hay una, decimos que AX es igual a 0 kilonewtons. O 0 newtons también, ¿no? Porque de todas maneras es 0. Pero bueno, para el cálculo de la reacción AY, vamos a aplicar, en este caso, momento en I. ¿Ok? Ya saben, momento en I anula todas las fuerzas que vayan en dirección del punto. Es decir, si este es el punto I y tú aplicas momento acá, todas las fuerzas que vayan directamente hacia acá van a ser anuladas. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo eso, ¿no? Lo que es momento, aplicamos momento en I igual a 0 por el equilibrio y elegimos nosotros el sentido, siempre en unos ejercicios de estática, o en este caso, ¿no? Resistencia de materiales. Nosotros podemos darle el sentido al momento. De todas maneras, al final va a dar el mismo resultado. Pero es como para ya acoplarte un poco mejor, ¿verdad? Bueno, y tenemos acá, momento en I. Primero, ¿la fuerza de 15 kN genera o no? Claro que sí genera, porque no va directamente hacia el punto I. Por lo tanto, esta fuerza lo que va a hacer es girar alrededor de I. Y va a girar en un sentido en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sentido antihorario. Ok, por lo tanto, este será positivo. Perfecto. Ahora, el 15 kN de acá también genera momento, ¿verdad? Y va a girar en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es sentido antihorario. También sería positivo porque, como les estoy diciendo, trabajamos con el sentido antihorario positivo. Luego tenemos el 15 del punto F, también va a girar, ¿no? Y una vez, esto acá te das cuenta, la teoría del momento, que mientras más lejos esté, mayor va a ser el radio, ¿no? Porque se supone que el momento es un círculo, si se podría decir así. Y así aplicando con estos otros 15 de acá. Ya saben que entre cada punto hay una distancia de 2 metros, es por eso que las distancias acá van sumándose de 2 en 2. Y hasta llegar a un 15 por 14. Y bien, ahora tenemos la fuerza AY que sí genera momento, sí genera momento porque no va directo hacia el punto I. O sea, no importa si la fuerza va directo hacia su eje, hacia el eje de I. Hacia lo que no tiene que ir es directamente hacia el punto. Por lo tanto, esto sí genera momento. La componente AY, o mejor dicho, la reacción de A en el eje vertical, sí genera momento. Mientras tanto, la componente o reacción de A en el eje horizontal no va a generar momento porque va directamente hacia el punto I. Es por eso que tenemos la siguiente ecuación. Y bien, haciendo acá los cálculos, nos queda 840, igual porque este menos 16A en el eje vertical va a pasar al otro lado, como está negativo pasa como positivo, y entonces nos da que AY, o mejor dicho, la reacción de A en el eje vertical va a ser de 52.5 kilonewtons. Y bien, para la reacción de I no es nada más, ya no es necesario aplicar momento, ¿verdad? Porque ya no hay dos incógnitas, tenemos solamente una que es la reacción de A en el eje Y, o eje vertical, como quieran decirle. Por lo tanto, tenemos que AY más IY, porque estamos trabajando en el sentido de que sea positivo mientras que la fuerza vaya hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a sumar esto, AY más IY menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces 15. Es por eso que acá pongo directamente menos 15 por 7 y no pongo menos 15, menos 15, menos 15. No tendría mucho sentido, ¿no? Aparte de que te tomaría mucho tiempo al momento de dar un examen. Es mucho más sencillo y más corto, ¿verdad? Se ve mucho más ordenado también. Y tendríamos esto de acá,
bueno, que ya saben que AY vale 52.5 kilonewtons. Acá no pongo kilonewtons, realmente no lo necesito mucho porque de todas maneras esto de acá también va a ser kilonewtons, ¿no? Y al final llegamos al resultado haciendo la resta que IY también va a ser de 52.5 kilonewtons. Y bien, ya hallando, previamente halladas las reacciones en la estructura completa, entonces podemos hallar ahora sí las fuerzas. ¿Y qué nos dicen? Calcular las fuerzas OE, DE y LK. Y bien, nos dicen por el método de cortes, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aplicar un corte por donde pasen la mayoría de las fuerzas, o todas en este caso, ¿verdad? Acá pasan LE, OE y DE. El corte bien yo lo he hecho así, también se puede hacer recto, pero mientras pase por todos los puntos necesarios. Eso no es problema. Entonces, acá, podemos verlo acá, ¿no? Mejor, donde pase el corte. También podríamos haberlo hecho así. Voy a ponerlo de ejemplo, ¿no? Que puede pasar así. No hay ninguna diferencia. El corte seguiría siendo el mismo. Seguiría dando la misma función. Y bueno, este es el corte del lado derecho, como lo decimos en el ejercicio, ¿verdad? Aplicando corte 1-1, lado derecho, esto tú lo puedes agarrar por el lado que quieras comenzar. Yo lo he agarrado por el lado derecho para tener una sola incógnita. Que de eso se trata el método de cortes, ¿verdad? Que elijas el mejor lado para tener el menor número de incógnitas, para que así puedas calcular una fuerza por una. No se pueden calcular dos fuerzas al mismo tiempo, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo acá, nosotros, a ver, ¿qué nos conviene? Acá nos conviene aplicar el momento en E. ¿Por qué? Porque es la que elimina el mayor número de incógnitas. Tanto la fuerza OE y DE desaparecen, porque las dos van directamente hacia el punto E. Pero la fuerza OE se descompone en dos, ¿verdad? Ya que está en diagonal, y una fuerza en diagonal se descompone tanto en su eje X y en su eje Y. Y bueno, no es que la fuerza OE se vaya directamente porque está hacia el punto E, ¿no? No tendría mucho sentido, sino es que estas dos componentes que salen de esta fuerza, las dos sí van directamente hacia el punto E. Es por eso que se eliminan. Y bien, quedaría también eliminado el 15 kilonewtons y nos quedarían estas fuerzas de acá, la reacción en IY y LK. Por lo tanto quedamos, mire, agarrar el sentido horario en este caso. Agarramos el punto E, nosotros va a girar así. La fuerza 15 kilonewtons en el punto F girará así, con una distancia de 2 metros, que ya saben que el momento es fuerza por distancia, nada más. Por lo tanto, este 15 kilonewtons, que es la fuerza, multiplicará por la distancia de 2 metros a E. Esto también cabe aclarar que hay mucha gente que no le queda claro el tema de momento. Pero el momento, va a generarse por una fuerza, ¿no? Que no vayas directamente hacia E. En este caso también quiero decir que la distancia de la fuerza aplicada será la perpendicular. Es decir, por ejemplo, si este 15 kilonewtons se aplica hacia abajo, ¿no? Que será así, es medir el radio que hay entre ese punto hacia E. Por ejemplo, ¿no? De F a E. Acá va a girar sentido horario positivo. Esto va a ser la fuerza que... Mira, vamos a ponerlo de manera más sencilla. La fuerza, si va en el eje vertical, la distancia será la del horizontal. Nada más. Y eso es todo lo que debe explicarse de la teoría de momento, porque hay mucha gente que tal vez no le queda claro, es un tema un poco complejo de entender al principio. Pero bueno, ahora regresando con el ejercicio, también el 15 kilonewtons que sale del punto G va a generar momento. Este es 15 por la distancia que es de 4. Ahora, este 15
también genera momento, porque no va directamente hacia el punto E. Entonces este se multiplica por ¿cuánto? Por 6, porque es la distancia horizontal, si se puede decir así, ¿no? Entre el punto H y el punto E. Ahora 52.5 kilonewtons generará también momento, claro que sí, porque no va directo hacia E. Pero en este caso, esta fuerza, esta reacción en I, el I vertical, que ya lo vimos, y Y, va a generar una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sentido horario y esta va a generar sentido antihorario. Este supongamos que es el punto fijo, porque lo es actualmente, el momento donde se aplica una fuerza, o el momento en un punto. Ese punto se considerará el punto fijo por el centro del radio, ¿no? Sí, se podría decir así, el centro de un radio. Y es por eso que ahí salen las fuerzas, ¿no? Ahí 52.5, y ahí yendo directo al grano sería negativo, porque va en sentido antihorario y nosotros estamos trabajando en sentido horario. Y bien, y claramente la fuerza LK, que es lo que estamos buscando hallar, ¿no? Que sí genera momento. Y algunos podrán decir, pero está yendo hacia E, no, es que no va directo. Si KL o LK estuviera acá, yendo hacia acá, ahí sí se elimina. Pero acá no se elimina porque no va directamente. Puede ser que en algún momento intersecte, ¿no? Con algún punto de E, por ejemplo su distancia vertical, ¿no? Que vaya de acá hasta el infinito. Pero no tiene nada que ver eso. Solamente se eliminan las que van directamente hacia el punto. Y yo sé que que tal vez lo estoy recalcando muchas veces, pero es que quiero que quede claro este tema porque después es donde hay muchos fallos. Es la parte donde más fallos hay dentro de los cálculos en el curso de estática. Pero bueno, ya habiendo aplicado momento en E, ya tenemos todas las fuerzas, habiendo eliminado todas, ¿no? Por el momento. Y nos quedaría menos 4 LK es igual a 240. Por lo tanto, la fuerza LK será de menos 60 kilonewtons. Y esto genera compresión en la barra. Esto quiero explicarlo detalladamente. Acá no es porque, por ejemplo, tu profesor, ¿no? Te dice, yo estoy trabajando con esta fuerza, me sale negativa, compresión, y no te lo explica. Pero acá es porque si este es el mismo trabajo que hace tu profesor, es porque esta fuerza se está generando hacia afuera, o se está yendo hacia afuera, ¿no? Acá nosotros estamos trabajando en tensión. Este es un trabajo de fuerzas en tensiones. Eso quiere decir que como está en negativo, significa que no está yendo hacia afuera. Ya saben que cuando una fuerza te sale negativa, ya sea también en reacciones, no es porque esté mal, es porque la fuerza va hacia la otra dirección. Por eso si tú la pones la fuerza hacia la otra dirección, esa fuerza te va a dar positivo, pero no significa que esté mal. Una reacción puede ser negativa, sí y no, pero o sea, no debería serlo. Si es que lo es, cambias de dirección la fuerza y ya está, vas a darte positivo. Y bueno, como acá lo digo, como estamos trabajando con tensión en las barras y la fuerza LK es negativa, eso quiere decir que la fuerza LK está entrando hacia el nodo, ¿ok? Por lo tanto, genera compresión en la barra. Y eso es todo lo que podemos concluir. Ya sabiendo este punto, habiendo hallado la primera fuerza, ya podemos ir un poco más fluidos, ¿no? Acá en lo que es el tema del cálculo de las otras fuerzas. Que si bien hay algunas, claro, como acá por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la fuerza V, está en diagonal. ¿Ok? Que como ya les venía diciendo, puede ser un poco más tedioso, pero no es difícil. La verdad es que no es difícil. Así que bueno, vamos a calcular de una vez la fuerza OE. Ya saben, también el método de cortes. Acá, de nuevo, aplicaré el corte 1-1, que es este de acá, ya lo saben. El corte por acá, que ya saben que también puede ser en diagonal. Y vamos a tomar el lado derecho nuevamente. ¿Ok? Ahora, para este punto, nosotros tenemos que, antes de sacar momento siempre,
hacer un análisis de las fuerzas, de cómo se comportan y qué es lo que más nos conviene. Yo acá, por ejemplo, como lo pongo aquí abajo, ¿no? Momento en I. ¿Pero por qué momento en I? ¿Mm? ¿Por qué momento en I? Porque es la que mayor fuerzas anulo y porque es la mayor, es el mayor, o mejor dicho, se van a eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Por ejemplo, vamos a eliminar DE, que todavía no lo hemos hallado, así que vendría a ser una incógnita. Eliminamos OE en el eje X. OE no va a generar. ¿Por qué? Porque si bien está yendo en diagonal, no va directamente hacia ahí, pero ya la estamos descomponiendo, ¿no? En sus dos ejes, vertical y horizontal. Es decir, que cuando ya cuando descomponemos las fuerzas, no, esta no va a actuar, directamente son estas dos. Entonces, eliminas esta, te queda esta y esta, pero LK ya no es una incógnita, LK ya la hallamos. Ok, entonces, ¿qué fuerzas generan momento? Genera esta y esta. ¿Quién no genera? Esta y esta. Y bueno, ya como saben, esta tampoco, ¿no? Porque bueno, ya está descompuesta. Y esta tampoco genera porque va directamente hacia ahí. Ahora, habiendo entendido ya los conceptos, ya sabrán, ¿no? Este 15 sí genera momento, este 15 también, este también, estamos trabajando en sentido teorario, es por eso que aunque este sea el punto fijo, la fuerza siempre tiene que girar respecto al punto fijo. O sea, no es que porque el punto fijo esté acá, tú vas a girar hacia allá, no tiene sentido, ¿no? O sea, eso no se hace. Eso es el problema de la gente que no entiende todavía el tema. Que si tú haces el giro, ¿no? O eliges una distancia cualquiera, es que ya arruinaste el cálculo porque por un solo número, un puente, por ejemplo, se puede caer. Por un simple signo. Esto es para los de civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, este también genera momento, este genera momento y menos O e Y. ¿Por qué menos? Porque estamos trabajando en sentido antihorario. Y O e Y va a girar así porque tiene que girar con el I como centro del círculo, ¿verdad? Porque todo momento es un círculo, se podría decir así. Por lo tanto, este va a generar sentido horario. Y 4LK, que también tiene que girar así, es un sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo. Ahora, teniendo estos valores, 15 por 230, 15 por 460, 15 por 690, 15 por 820, más 4 por menos 60. ¿Por qué menos 60? Porque LK es menos 60. Y menos 8 OEY. O también podríamos decirle la fuerza OE en el eje vertical. Ahora tenemos menos 80, no, menos 8 EY, no, menos 8 OEY, parece un 80 sinceramente, pero no es un 80, es un 8 OE, negativo, claro. Igual a menos 60 kilonewtons, claramente se sobreentiende. Y tendríamos acá que la fuerza OE en el eje vertical es de 7.5 kilonewtons. ¿Se puede presentar así el ejercicio? No se puede presentar así, se tiene que descomponer. Esto lo vamos a llamar ecuación 1. Como les digo, hay que hacer las cosas ordenadamente y las cosas te salen mejor. Lo guardamos como ecuación 1 para luego volver al cálculo de esta después de descomponer las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo digo, descompongo la fuerza OE. Y acá quiero que presten atención, porque este es un punto muy delicado. A pesar de que se ve muy sencillo, tú puedes cometer errores fácilmente en esta parte. Es muy común. Es muy común. Así que si te equivocas ahí algún día, no te sientas mal y siempre para adelante, ¿verdad? La fuerza OE, vamos a verlo en el PowerPoint. La fuerza OE va a salir hacia acá. Nosotros estamos trabajando en el lado derecho, por lo tanto, va a salir hacia acá. ¿Eso qué quiere decir? Como la fuerza está yendo va hacia la izquierda y hacia arriba, entonces la fuerza OY va a ir hacia arriba y la fuerza horizontal hacia la izquierda. Es decir, que podemos hacer un triangulito, ¿verdad? Si la fuerza va hacia allá, siempre agarrando de referencia la fuerza original, podemos poner acá la vertical y la horizontal
hacia su dirección, ¿verdad? También las dos hacia su dirección, tanto vertical como horizontal. Y tenemos la altura de O hacia E. La altura de O a E es de 2 metros, como lo hice, ¿no? Y la distancia de E a O en el eje horizontal es de 2 metros también. Por lo tanto, ya aparte, yo lo pongo como un ángulo de todas maneras, ¿no? Porque hay profesores que también enseñan en videos que dicen, ah, mira, estos dos son iguales, o pueden descomponerlo, ¿no? Una fuerza de un ángulo de 45 grados, ¿no? Y también puede ser un ángulo de 37,53, 30,60, conocidos, ¿no? Ya unos triángulos rectángulos conocidos. Pero no siempre sucede eso. Por ejemplo, podemos tener una de 5, 11 y bueno, ahí no vas a saber, ¿no? Porque tú vas a querer buscar el seno o el coseno de ese ángulo. ¿Pero qué pasa si no es conocido? No tendrás la menor idea de resolver en un examen. Es por eso que se trabaja el ángulo como una incógnita. O sea, no es necesario saberlo si tienes los datos del triángulo. Pero mira, en este caso podríamos decir que el ángulo es de 45 grados. ¿Me servirá de algo? La verdad que no, porque yo lo voy a trabajar así. El seno del ángulo... Ah, verdad. Y cabe resaltar que nosotros estamos actualmente interesados únicamente en la fuerza OE en el eje vertical. Es por eso que acá no voy a calcular la fuerza en el eje horizontal. Si me importara, lo hago. Pero en este caso no. Y ahora quiero explicar por qué llego a la conclusión de esto. Perfecto. Como me piden O e Y, yo tengo acá O e Y, que está directo, o sea, está opuesto al ángulo. ¿Y qué es ese opuesto? Tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, eso es trigonometría básica. Seno del ángulo será igual a O e Y sobre OE en este caso, ¿verdad? ¿Y tenemos el seno del ángulo? Claro que lo tenemos. Por eso llegamos a la conclusión despejando que la fuerza OE en el eje vertical será igual a la fuerza OE por el seno del ángulo. Ven que yo lo sigo poniendo como seno del ángulo, ¿verdad? Porque el seno del ángulo no será nada más y nada menos que 2 sobre 2 raíz de 2. Y bien, la fuerza OE en el eje vertical será igual a este 2 se simplifica con el de abajo, ¿no? Y nos quedaría que la fuerza OE en el eje vertical será igual a la fuerza OE entre raíz de 2. Y bien, reemplazando valores en 1, ya ven que es muy importante llevar el orden, porque si no, podría empezar el profesor que sigues trabajando acá, y al profesor claramente le va a disgustar que hagas un trabajo desordenado. Entonces, reemplazando valores, tenemos que OE es igual a 7.5 raíz de 2. Pero, o sea, para los cálculos, claramente puede ser bueno, ¿no? Tenerlo en raíz. Pero yo recomiendo siempre tenerlo como un número entero. En este caso, nos da 7.5 por raíz de 2, ¿no? Que nos va a dar un resultado de 10.606, que yo lo he redondeado como 10.61 kilonewtons. Y acá, como dice el ejercicio, indicar si está en tensión o compresión, que ya lo había explicado antes también. En este caso está en tensión por ser positivo, pero recalcando otra vez, como estamos trabajando con tensión en las barras, porque si se dan cuenta, las fuerzas salen, ¿ok? No entran hacia el punto, sino es que salen. Podemos decir que la fuerza está saliendo del nodo, por lo que genera tensión en la barra. Y ya tenemos dos fuerzas calculadas. Tenemos tanto la fuerza LK y tenemos la fuerza OE. Por lo tanto, nos quedaría nada más calcular la fuerza DE y ya tendríamos el ejercicio parcialmente acabado. El cálculo de la fuerza DE. En este caso, miren, quiero explicar esta parte también más detalladamente. ¿Por qué en este caso opté por el lado izquierdo? Quiero que piensen un poco o que le pongan pausa al video para decirse a ustedes mismos y corroborar si su planteamiento está bien o no y puedan pensarlo mejor la próxima vez.
que no tiene nada de malo equivocarse ahorita. Lo malo sería equivocarse en el campo. ¿Ok? Y bien, yo he usado el lado izquierdo, porque si yo lo uso en el lado derecho, no va a haber no va a haber forma de hallar la fuerza DE sin que intervenga esta fuerza. ¿Ok? Por eso mismo, esta fuerza de acá, en cambio, si tú eliges el lado izquierdo y aplicas momento en O, por ejemplo, ¿no? Te deshaces totalmente de esta fuerza y de sus dos componentes. Es la manera más práctica y sencilla. No hay nada más que explicar. Y vamos a ver. Acá esta es la reacción en AX, que es de 0 kN, y la reacción AY, que es de 52.5 kN. Punto A, punto B, punto C, punto D, punto N, punto M y punto L. Acá dirán, ¿por qué estás haciendo la fuerza LK si se supone que el corte está pasando, ¿no? Pero si se dan cuenta bien, el corte nos permite ver la fuerza LK en cualquiera de los dos lados, derecha o izquierda. Es una fuerza que siempre va a estar ahí. Igualmente con OE y DE. Eso pasa siempre porque, bueno, como el punto, o mejor dicho, el corte pasa por todas las fuerzas que tú necesitas, siempre se van a ver. Pero acá si se dan cuenta, sí, o sea, el corte pasa por LK y sí la fuerza se va a ver porque no corta el punto L antes. Me refiero a que la distancia, o sea, por ejemplo, si el corte hubiese sido hecho acá, ahí sí no podríamos ver LK. ¿Ok? Si el corte estuviese puesto de este lado, así, acá a ver, si el corte estuviese hecho ahí, no podríamos ver LK, pero el corte está hecho así. Y ahí podemos ver las tres fuerzas. Y esa es la manera indicada. Perfecto, entonces sabiendo eso, como les dije hace un rato, aplicamos momento en el punto O. Y bueno, ya teniendo en cuenta lo aprendido anteriormente o posteriormente, aplicamos momento en O, sentido horario, y nos da el siguiente resultado. Ya habiendo analizado bien las partes anteriores, esto se entiende con mayor facilidad, y si no, se puede dar pausa el video, ¿no? De todas maneras lo voy a explicar. El momento en O. Este LK va a girar así. Y como este es en sentido horizontal, la altura será la distancia, ¿no? Acá LK, que es la fuerza, por la distancia, o sea, pues ya saben, momento igual a fuerza por distancia. La distancia se da en vertical si la fuerza es horizontal, es decir, la perpendicular, ¿no? Y la altura de O a L, o de LK hasta O, mejor dicho, va a ser de 2 metros. Porque esto es de 2 metros y lo que resta es de 4. Esto es 4 metros, por lo tanto acá se puede decir como es la mitad, 2 metros acá también. Más 52.5 por 6. 52.5 genera momento, claro que sí genera, porque no va directo hacia O. Y este va a generar un radio bastante grande, si se dan cuenta, ¿no? De 6 metros. Porque como es la vertical, la distancia será la horizontal hasta donde esté O. Hasta acá. Y será una distancia de 6. Menos 15. ¿Por qué menos 15? Porque esta va en sentido antihorario. Sentido en contra de las manecillas del reloj. Y como es de 15 se multiplica por 2 porque como la fuerza es vertical, la distancia será horizontal. Y para el 15 por 4 pasa algo muy similar. Y ahora sí, la fuerza de E también va a generar momento, porque no está yendo directamente hacia O. Esta fuerza va a generar un momento en sentido horario. Digo, en sentido antihorario. Por lo tanto, le hemos puesto negativo. ¿Okay? Y eso ya se iguala a 0 porque no hay más fuerzas. Acá haciendo los cálculos que se pueden ver acá en la pantalla, nos da un resultado que DE va a ser igual a 52.5 kilonewtons. Y esto está en tensión porque ya lo hemos explicado, ¿no?
que cuando estamos trabajando con tensión en las barras y nuestra fuerza da positiva, eso quiere decir que las fuerzas salen del nodo y por lo tanto generan tensión en la barra. Y bien, acá ya acabamos con lo que es el punto, o mejor dicho, la pregunta A del ejercicio, ¿no? Ya están las tres fuerzas halladas y calculadas, y ahora también puesto, ¿no? Si están en tensión y compresión, o compresión mejor dicho, y no se confundan con la palabra comprensión. Comprensión es de comprender, compresión es de comprimir, ¿ok? Un error un poco frecuente también que se ve en los estudiantes nuevos en este tipo de cursos. Y bueno, ahora en la B nos piden calcular la sección transversal de las varillas OE, DE y LK, o mejor dicho, ¿no? Las fuerzas previamente calculadas. Y ahora nos vamos hasta abajo y vamos al cálculo respectivo. Nos dice calcular la sección transversal de las barras OE, DE y LK. Y la sección transversal no es nada más que el área. O sea, no vayan a tener miedo cuando leen sección transversal. Ustedes cuando vean la palabra sección transversal lo tienen que entender como un área en este tipo de casos. Ok, para este punto utilizaremos la ecuación 1.1. Bueno, 1.1 en mi caso, en el libro de mi profesor, así sale, como ecuación 1.1. En otro libro quizá lo puedes encontrar con otro número, ¿no? Si es un poco avanzado. Si estás viendo estática también. Aunque en estática no se ve mucho lo de esfuerzo. En estática se ve un poco más lo que son fuerzas nada más. En resistencia de materiales sí, esfuerzos. El esfuerzo es igual a la carga aplicada sobre el área transversal. El esfuerzo, ya saben, se mide en pascales, que son newtons por metro cuadrado. La fuerza se mide en newton o kilonewton, ¿no? Bueno, aunque el kilonewton es 10 elevado a la 3 newtons. Y el área, que se mide en metros cuadrados, pero lo preferible es medirlo en milímetros cuadrados para tener un cálculo un poco más exacto. Entonces, despejando, tenemos que el área es igual a la carga aplicada sobre el esfuerzo. Y también tenemos de dato, ¿no? Nos dijeron que el esfuerzo, en caso de que sea en tensión, el esfuerzo será 80 megapascales o 80 por 10 a las 6 pascales, que es igual a 80 por 10 a las 6 o elevado a las 6, como quieran decirle, por newton por metro sobre metro cuadrado. Y para la comprensión, o compresión mejor dicho, de 70 megapascales. Ahora sí, vamos con B.1. Mira, acá vamos ordenados. Todo el tiempo tenemos que ir ordenados. B.1. Cálculo de la sección transversal de la barra LK. ¿Por qué estoy comenzando con LK? Porque es la fuerza que hay primero, ¿no? Y queremos ir en orden. Bueno, pero eso es lo de menos. Acá, bueno, tenemos 60 kilonewtons, que es, ¿no? 60 por 10 a la 3 newtons. Y sobre el esfuerzo, que ya saben, como es en compresión, LK, vamos a trabajar con 70 megapascales. 70 megapascales es 70 por 10 elevado a la 6 newton por metro cuadrado. Hasta ahí es lo original. Esto yo lo he colocado para poder simplificar el metro cuadrado, porque ya saben que un metro cuadrado es igual a 10 elevado a la 6 metros cuadrados. Y esto, de hecho, sí, claro, lo puedo explicar ahorita en el PowerPoint para que esto quede claro una vez por todas, porque es algo que mucha gente no entiende al principio, ¿verdad? Pero es algo sencillo de comprender ya habiéndolo estudiado. Vamos a suponer, un metro es igual a ¿cuántos milímetros? 1000 milímetros, ¿verdad? Eso lo tienes que aprender, eso sí lo tienes que aprender. Bueno, y tenemos que 1 es igual a 10 elevado a la 0, ¿no? Porque ya saben que todo número elevado a la 0 es igual a 1. 10 elevado a la 0 metros es igual a... ¿cuánto es 1000? 10 elevado al cubo, ¿verdad? 10 elevado al cubo. Milímetros. Ah, claro, acá es 1000 milímetros, ¿ok? 10 elevado a la 3 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres elevar esto al cuadrado? Vamos a ver. Un segundo. Vamos a elevar esto al cuadrado.
pero entre paréntesis, ya, porque esto es para todos los valores internos. Perfecto. 10 elevado a la 3 milímetros, y los milímetros también se elevan al cuadrado. Ahora, ya saben por teoría de exponentes que estos valores de acá, los exponentes, se multiplican, no se elevan. ¿Ok? No se elevan. Ahora, acá tenemos 0 por 2, ¿cuánto es? 0 por 2 es 0. Ahora, vamos a eliminar esto, ¿verdad? Para que se pueda entender un poco mejor. Tenemos que 0 por 2 es 0. 10 elevado a la 0 metros. Acá sí afecta. A ver un segundo. 10 elevado a la 6 milímetros. Los milímetros también su exponente, como es 1, multiplica por el exponente del paréntesis, que es 2. Y ya saben, 10 a la 0 metros es igual a 10 elevado a la 6 milímetros cuadrados. Pero acá vamos a ponerlo directamente como un metro, ¿verdad? Un metro cuadrado, claro, es cuadrado, me estoy equivocando acá, estoy fallando. A ver, por favor, acá se corrige. Porque el exponente del m, sí es afectado también. Un metro cuadrado es igual a 10 elevado a la 6 milímetros cuadrados. Y de ahí sacamos, ¿no?, el cálculo. Pero ¿qué pasa si nos pide un metro cúbico? Lo mismo, simplemente que sería un metro cúbico igual a 10 elevado a la 9 milímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Creo que sí. Y bien, es por eso que, bueno, este valor lo pongo acá, porque si se simplifican entre ellos dos va a ser 1. Y tú, mientras no alteres el cálculo, por ejemplo, multiplicándolo por 2, que eso no se debe hacer, todo bien. Acá, tú lo que estás haciendo es convertir de metros a metros o a milímetros cúbicos. O milímetros cuadrados, mejor dicho, milímetros cuadrados, digo, de metros cuadrados a milímetros cuadrados. Acá los newtons se simplifican. En 10 elevado a la 6 simplifica el de acá. Este milímetros cuadrados se queda. Y el metros cuadrados también se elimina. Por lo tanto nos quedan 60 por 10 al cubo sobre 70 milímetros cuadrados. Esto lo puedes simplificar si quieres hacerlo en tu cuaderno más detalladamente. Pero el cálculo me da 857.143 milímetros cuadrados. Bien, ahora pasamos con el punto B.2. Cálculo de la sección transversal de la barra OE. Y ya, bueno, sabemos que la barra OE está en tensión, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Cálculo de la fuerza OE está en tensión. 10.61 kilonewtons. Perfecto. Tenemos 10.61 por 10 elevado a la 3 newtons. ¿Por qué? Porque ya saben que kilo viene de 1000. Por ejemplo, gramos con kilogramos. Un kilo es igual a 1000 gramos. 1000 es igual a 10 a la 3. O 10 al cubo. Por eso es 10.61 por 10 elevado al cubo newtons, que es igual a 1 kilonewton. Pero lo ponemos así para poder simplificar, ¿no?, valores. Sobre 80, que es el esfuerzo admisible, o esfuerzo, ¿no?, que se le puede dar a la barra OE, por 10 elevado a la 6 newton por metro cuadrado. Ya saben, 10 a la 6 viene de mega. En caso de que sea positivo, nada más cuando es positivo. Ya cuando es negativo tiene otra nomenclatura. 10 a la 6 newton por metro cuadrado, ya saben, newton por metro cuadrado es igual a pascal. 10 elevado a la 6 newton por metro cuadrado es igual a 1 megapascal. Esto de acá que ves acá, ¿no?, que parece mucha cosa, es 1 megapascal. Y esto lo estamos haciendo lo mismo que arriba, ¿no?, multiplicando por 1 metro cuadrado sobre 10 a la 6 milímetros cuadrados. Acá se simplifica el 10 a la 6, simplificamos el n con el de arriba, metros cuadrados se simplifica y nos quedaría 10.61 por 10 a la 3,
o 10 al cubo sobre 80 por milímetros cuadrados. Y nos quedaría que el área de OE será igual a 132.625 milímetros cuadrados. Y ya habiendo hallado o terminado ese punto, nos vamos con el punto B.3. Cálculo de la sección transversal de la barra de E. Ahora vamos a dar un vistazo y podemos ver que la carga la carga axial que se le aplica a la barra es de 52.5 kilonewtons y eso está en tensión. Por lo tanto, agarramos el valor de 80 megapascales, lo tomamos, mejor dicho, ya, y tenemos la fuerza que es de 52.5 kilonewtons. Esto lo multiplicamos por 10 elevado a la 3 newtons, que ya saben que es lo mismo que un kilonewton. Esto sobre el valor de 80 megapascales porque está en tensión, pero no lo vamos a poner como megapascales, ¿no? Porque no tendría sentido. Lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 6 newton por metro cuadrado, que ya saben que es lo mismo que un megapascal. Y esto lo multiplicamos para simplificar, ya saben que este valor es igual a 1, pero lo ponemos para poder convertir. Un metro cuadrado simplifica el metro cuadrado, el newton se va con el newton, el 10 elevado a la 6 se va con el 10 elevado a la 6, y nos queda el valor de 52.5 por 10 al cubo sobre 80 por milímetros cuadrados, o milímetros cuadrados, ¿no? Y tenemos al final que el área de la barra DE será de 656.25 milímetros cuadrados. Y eso sería todo el ejercicio. La verdad, sí, ¿no? Parece un poquito fastidioso, un poquito difícil, pero es porque lo ves en un video y lo tengo que detallar así. Pero realmente es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio de otro mundo. Pero eso sí, sería bueno que revisen la teoría antes de ponerse a resolver ejercicios de este tipo, porque este ejercicio sí se podría decir que es un poquitito complejo, ¿no? A comparación de otros ejercicios más fáciles. Pero bueno, eso sería todo el ejercicio. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Y ya saben que si no lo han entendido bien, revisar la teoría y volver a ver este ejercicio. Este ejercicio de paso está para recalcar los valores sí son esos. Se puede verificar en el MD Solids, que es un software que te da las fuerzas en las estructuras. Y este ejercicio está verificado bajo ese software. Por lo tanto, no hay error alguno. Quizá en el cálculo, ¿no?, de las áreas tal vez, pero difícilmente porque lo he revisado muy bien. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Mañana seguramente vaya a subir un ejercicio de deformaciones para que puedan también verlo, ¿no? Puedan analizarlo y puedan saber un poco más acerca de los ejercicios del curso de resistencia de materiales, que la verdad es un curso muy interesante y muy bonito. Y nada más que decir, gracias por ver el video y hasta la próxima.